Hablemos hoy, me dijiste que íbamos a hablar del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, ¿eso es cierto? Así es, Raúl. Primero definamos lo que es este Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Por supuesto. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad es el organismo encargado dentro de la empresa de establecer los estándares y los requisitos mínimos de seguridad para los trabajadores. Y entrega las normativas, entonces, cómo se deben adecuar el comportamiento dentro del trabajo para la seguridad de los trabajadores y de evitar las enfermedades ocupacionales y los accidentes. Esto de paritario es que pueden conversar, dialogar, con un fin altruista de llegar adelante con el tema. Exactamente. Bueno, la conformación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad lo conforman la empresa y los trabajadores. 3 miembros de la empresa y 3 de los trabajadores, elegidos por votación. La empresa decide quiénes son estos titulares, porque son 3 titulares los que elige la empresa y 3 titulares los que eligen los trabajadores, eligiendo además suplentes dentro de la empresa y dentro de los trabajadores en caso de imposibilidad o de algún tipo de controversia al interior que no les permita desarrollar su cargo. ¿Estos representantes de los trabajadores tienen fuero? Sí, efectivamente. Muy buena tu pregunta, Raúl, porque ellos tienen fuero. No todos los representantes de los trabajadores dentro del comité paritario, recordemos que son 3, como lo había explicado, tienen fuero. Uno de ellos es el que tiene fuero. ¿Y quiénes eligen quién es el que tiene fuero? Sus compañeros. Los titulares que fueron elegidos, entonces eligen quién de ellos, que es solamente uno, tiene ese fuero. Y ese fuero dura 2 años. Por lo tanto, el empleador se ve en la imposibilidad de despedir a este miembro del comité paritario que goza de fuero. Ahora, ¿cuándo resulta obligatorio para un empleador tener este comité paritario? Sí, bueno, establece el inciso segundo del artículo 243 del Código del Trabajo el requisito de establecer un comité paritario para las empresas que tienen más de 25 trabajadores. Más de 25. Más de 25 trabajadores. Bueno, ahí tenemos la línea general para que nos vamos entendiendo lo que vamos a estar conversando, porque es bueno tener estas cosas básicas, digamos, la gente sabe quiénes fueron, las cantidades de personas, y ahora incluso pueden preguntar a nuestros números telefónicos de WhatsApp, hacer las preguntas al abogado, y ahí nosotros vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué ventajas tiene tener este comité paritario de seguridad? Bueno, dentro de las ventajas que tiene es que este comité paritario va a velar porque toda la normativa que plantea la empresa para desarrollar la gestión laboral se adecúe entonces a los estándares mínimos que permitan el desarrollo sin peligro para la vida y la salud de los trabajadores. Esto debe tener, como todas las situaciones, ventajas para uno y para otro, para el empleador y para el empleado también. Entonces, para el empleado es bastante evidente, porque en caso de accidentarse, él es el que la sufre. Es como cuando a uno lo atropellan en la calle, el automovilista se encuentra un montón de cosas, pero el que sufre en directo es uno mismo, si se cae de arriba de un andamio, todas esas cosas. Por cierto, dentro de las facultades que tiene el comité paritario está la investigación de los accidentes del trabajo. Recordemos que el comité paritario puede incluso entregar el resultado de que si hubo negligencia inexcusable por parte del trabajador en no usar todas y cada una de las medidas de seguridad adecuadas para la labor que desempeña. En este sentido, entonces, es un verdadero tribunal, si se quisiera, que entrega por lo menos un dictamen, el cual entrega bases para el conocimiento de los tribunales, donde estuviera la posible negligencia de un trabajador en la gestión que realiza. Claro, es como, no sé, usted va a ser el chofer de este vehículo, tiene cinturón, pero cuando chocó no iba con cinturón. O sea, no puede andar tampoco el empleador todo el rato mirando si está con el cinturón puesto. Sí, por lo mismo ellos están a cargo de la supervigilancia del cumplimiento de esta normativa, y no tan solo los trabajadores, sino que también de la empresa. Y gozan además de alternativas para hacerlos cumplir, ya que los organismos que están desempeñando la fiscalización con respecto al cumplimiento de esta normativa son tanto el comité paritario como los administradores del Fondo de Seguro Social, ya que son las entidades mutualidades y el Servicio Nacional de Salud. Para el empleador también es fantástico que no se accidenten los empleados por varias razones. Hay personas capacitadas y que si se le accidentó, se murió, cualquier cosa, deja de tener un elemento importante
a su haber. También el dolor humano, lo que significa, no andarse metiendo en líos también, que alguien se cayó, investigaciones, tiene que parar la faena. O sea, uno es como ganar, por los dos les conviene. Sí, bueno, de cierto, tus palabras, Raúl, tienen que causar por lo menos una consecuencia en los que nos están escuchando. Los comités de paritarios de higiene y seguridad son gente especializada, profesionales que trabajan por la seguridad de los trabajadores, evitando justamente que se produzcan este tipo de incidentes dentro de la jornada de trabajo, evitando además el sufrimiento de la familia, evitando gastos al Estado, evitando gastos de licencias médicas y todo ese tipo de cosas que de alguna manera dificultan la marcha de la economía nacional. Claro, ahora, ¿cuál es el órgano que puede asesorar a las empresas a constituir este comité paritario de higiene y seguridad? Sí, bueno, la normativa la entrega, como lo habíamos señalado anteriormente, el Decreto Supremo número 50 del año 1969 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entrega la forma cómo se deben constituir estos comités paritarios de higiene y seguridad y los requisitos además de funcionamiento y las facultades que ellos gozan dentro de la empresa. Bueno, todo esto es bien importante y hay que asesorarlo bien, hay que trabajarlo porque no es una cosa mágica. Yo tengo un comité paritario de higiene y seguridad y por el hecho de tenerlo ya se acaban los accidentes. O sea, hay que trabajar, no es mágico. per se, no es mágico. No es mágico, es un trabajo constante. Claro. Entonces las reuniones que realiza este comité paritario son de carácter sistemático y periódico dentro de la empresa. Además, otorgan ellos ciertas indicaciones, visualizan entonces factores de riesgo y en estas reuniones las indican para que formen parte dentro de la normativa de gestión laboral. Claro, porque esto tiene que adaptarse a un montón de tipos de empresas. El tipo puede estar trabajando soldar, pero si se sacan las máscaras o tiene el vidrio distinto, le corresponde uno 12, aquí hace un carril y él está usando 8, claro, no va a ser el que le corresponde. O sea, hay miles de casos. Claro, volvemos a señalar entonces que los profesionales que están dentro de este comité paritario resultan ser personal idóneo, calificado y que de acuerdo a las certificaciones para realizar ciertas labores, conocen entonces la instrumentación que debe usar efectivamente el trabajador y no otra. ¿Hay algunos requisitos para los trabajadores para que puedan ser o simplemente ser un trabajador? ¿Requiere algunos? Estábamos hablando recién antes con la PDI, requiere ser chileno, requiere varios requisitos, edades mínimas acá. ¿Qué requisitos hay para que la persona integre un comité paritario? Afortunadamente para todas las personas que nos están escuchando, para formar parte del Comité Paritario de Higiene y Seguridad dentro de su empresa solamente deben ser trabajadores y deben elegirlo sus compañeros. Los requisitos de quórum son, como ya lo señalamos, que la empresa tenga más de 25 personas trabajando dentro de... Claro, esa es la cuota mínima, digamos. Esa es la 25 cuota, arriba ya la cuota puede mínima. Se exigen ciertos estándares especiales, o sea, ciertos quórum especiales para empresas mineras, por ejemplo, que desarrollan trabajo de alto riesgo. Al tener más de 100 trabajadores, la normativa especial señala que estas empresas deben tener un departamento de control de incidentes. En este caso se llama de prevención de riesgos. Y además es mucho más exigente la legislación, ya que le establece un sistema de control integral de prevención de riesgo al interior de las empresas. Ahora, este Comité Paritario de Higiene y Seguridad no es un asunto que, si usted quiere, es como una insinuación, ¿no? O sea, se pone sanciones si no cumple. Sí, por supuesto. Las sanciones, las multas las establece el organismo administrador, como lo habíamos señalado, que es el Servicio Nacional de Salud, y las mutualidades, por el incumplimiento que pueden llevar a cabo los empleadores al no cotizar, porque el Fondo de Seguro Social necesita un fondo monetario para poder financiar la ocurrencia de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. Este órgano administrador, entonces, para financiarse establece sanciones a las empresas y empleadores que no cumplen con la normativa que establece el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Pero dijiste algo ahí recién. Uno es el accidente. Yo voy ahí, me pego en un brazo y quedo todo desguayangado. Pero ¿qué ocurre cuando son enfermedades profesionales? Yo me estoy, no sé, oliendo algunas cosas que me están llegando gases y que me enfermo en 5 años más, pero enfermo grave.
En Sí. las minas pasan cosas. Sí, por cierto, muchos trabajadores en sectores mineros, Agrícolas también puede ser. agrícola por pesticidas, la minería por silicosis, producto de los químicos y de la exposición que tienen los trabajadores. Por cierto, hay una investigación previa que desarrolla entonces el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, como lo habíamos dicho en un principio, y esta determina si es que la enfermedad profesional es causada por una cuestión ajena al trabajador o endógena. En ese caso, entonces, además existe el dictamen de los médicos a través de la mutualidad, quienes establecen si la enfermedad se produjo por un factor externo al trabajo o al interior del trabajo, que sería una enfermedad profesional. Claro, y son acciones inseguras, condiciones inseguras, porque a veces hay condiciones, si hay algo en el piso botado o hay aceite botado, uno puede ir pasando y se resbala, pero a veces también puede ser de casi pura mala suerte. Está todo impecable, resbaló y se cayó igual, pues se tropezó, pisó mal, en fin. Sí, acá Pero vamos las a- posibilidades son mucho más cuando el piso está malo. Sí, acá vamos a, de todas maneras, explicar un factor técnico, interpretativo de la norma que justamente señala que el comité paritario puede dictaminar si es que ese accidente se produjo o no por una negligencia del trabajador o por un factor totalmente externo a él, una cuestión de la empresa por malos métodos de gestión laboral. Claro, uno podría ir bajando por una escalera, ¿cierto? Va bajando, pero justo alguien le escribió, fue a mirar, cosa que pasa, no es tan raro, y se cayó, pero la escalera tenía pasamano, tenía de todo, y esto nos puede pasar en cualquier parte, porque está tan pegado el celular ahora que hasta bajamos la escalera tuiteando. Así es, Raúl. Y en todo ámbito, no solamente en el sector laboral, sino que además conduciendo se producen accidentes. Bueno, el llamado de atención a los trabajadores entonces a hacer caso a la normativa que entrega el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Hay ciertas cosas que son de autocuidado. Por ejemplo, yo desde muchos años siempre bajo y a veces rápido por la escalera, pero siempre va una mano por ahí porque en caso se resbala, puede tomarse. Y una vez estaba bajando una escalera con 40 peldaños, el 4 al 5 desde arriba hacia abajo, alguien resbaló y se fue. Entonces, que vi ese accidente, dice uno, no, aquí mejor pasar la mano por el pasamano, que para eso es. Digamos. Desgraciadamente, cuando ocurren este tipo de incidencias, se visualizan factores de riesgo. Cuando la gente, los miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad visualizan estos factores de riesgo, entonces realizan indicaciones en estas reuniones sistemáticas. Y es como ponerle, por ejemplo, entonces vamos a poner una goma a la escalera para que la gente entonces no se resbale. Esas indicaciones entonces, que tú haces una pregunta muy práctica, muy atinente al tema, justamente son las indicaciones que hace el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, para que veamos la forma práctica cómo se desarrolla su labor. ¿Estas se aplican al sector privado y público? Así es, en las instituciones públicas y privadas tienen que existir estos comités paritarios. Son exigencias de la normativa que habíamos señalado anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con las empresas subcontratistas? ¿También están expuestas a esto mismo? Sí, muy buena pregunta, Raúl. Las empresas subcontratistas, entonces, las empresas mandantes que contratan con estas terceras empresas, son los entonces encargados de velar porque se cumpla la conformación de un comité paritario de higiene y seguridad dentro de sus empresas. Bueno, conversación con Álvaro Montesinos, abogado, que hemos estado hablando de este Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que hay que tener más de 25 personas, desde ahí ya es obligatorio. Así es. Y hay que hacerle caso a los comités. Por cierto, Raúl. Así que te agradezco mucho esta conversación que esperamos sirva a las personas que están con nosotros y viendo en qué estamos. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Raúl. Nos Solamente juntamos la próxima semana. Sí, dime. dejar una invitación a los televidentes para que la próxima semana estén atentos. Nuestro próximo tema va a ser sobre los sindicatos, la conformación, organización y las facultades que tienen dentro de una empresa. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl.